Buen día, profe. Yo soy Yesenia Geraldine Gómez Jerónimo y voy a explicar la biosíntesis de proteínas dirigidas por ADN. Bueno, la biosíntesis de proteínas la podemos describir dentro de una célula como un círculo donde el DNA dirige la síntesis del RNA, el RNA dirige la síntesis de proteínas y finalmente una serie de proteínas específicas catalizan la síntesis tanto del DNA como del RNA. Las instrucciones para construir las proteínas están codificadas en el DNA y las células que tienen que traducir dicha información a las proteínas. El proceso consta de dos etapas, que sería la transcripción y traducción del ADN. Bueno, la transcripción es el proceso durante el cual la información genética contenida en el ADN es copiado a un ARN de una cadena única y este es llamado RNA mensajero. La transcripción es catalizada por una enzima que se llama RNA polimerasa. Bueno, el proceso de la transcripción del ADN se inicia separándose una porción de las cadenas de DNA. Una de ellas es llamada hebra sentido y es utilizada como molde por el RNA polimerasa para incorporar los nucleótidos con bases complementarias dispuestas en la misma secuencia que en la hebra que es antisentido, que es la que complementa a la hebra de sentido inicial. La única diferencia consiste en que la timina del DNA inicial es sustituida por el uracilo en el RNA mensajero. Bueno, además de las secuencias de nucleótidos que codifican a las proteínas, el RNA mensajero copia del DNA inicial unas regiones que no codifican proteínas y que reciben el nombre de intrones. Las partes que sí codifican a las proteínas se llaman exones. Por lo tanto, el RNA que es inicialmente transcrito contiene tanto exones como intrones. Pero sin embargo, antes de que abandone el núcleo para dirigirse al citoplasma, donde se encuentran los ribosomas, este RNA es procesado mediante operaciones conocidas como corte y empalme, donde se eliminan los intrones y se unen entre sí los exones. Este RNA mensajero maduro es el que emigra al citoplasma. Un único gen puede codificar varias proteínas y el RNA mensajero inicial puede ser cortado y empalmado de diversas formas. Bueno, además de utilizarse como molde para la síntesis del RNA, el DNA también permite la obtención de otros tipos de RNA, como el RNA de transferencia o el RNA ribosómico. Bueno, la segunda etapa es la traducción, que es un proceso por el cual una célula elaborada de proteínas usando la información genética que lleva del ARN mensajero, produce una copia del ADN y la información que lleva le indica a la célula cómo enlazar juntos los dos aminoácidos para formar proteínas. Bueno, el proceso de la traducción es donde el RNA mensajero maduro contiene la información para que los aminoácidos que constituyen una proteína se vayan añadiendo según la secuencia correcta. Para esto, cada triplete de nucleótidos consecutivos, o también llamados codones, son específicos de un aminoácido, porque el RNA mensajero contiene 4 bases. El número de combinaciones posibles de estos grupos es de 3 a 64 y es un número más que suficiente para codificar los 20 aminoácidos. De hecho, un aminoácido puede ser codificado por varios codones. Bueno, la síntesis de proteínas tiene lugar de la siguiente manera. Comienza con la iniciación, donde un factor de iniciación GPT y el metionil RNA de transferencia metionina forman un complejo que se une a la subunidad ribosómica
grande. A su vez, el RNA mensajero y la subunidad ribosómica pequeña se unen al encontrar esta última el codón de iniciación que lleva el primero. Posteriormente, ambas subunidades ribosómicas se unen. El metionil, RNA de transferencia metionina, está posicionado enfrente del codón de iniciación, que es AUG, y el GPT y los factores de iniciación se desprenden, quedando el RNA de transferencia metionina unido al ribosoma. Bueno, la segunda parte es la elongación, donde un segundo aminoácido RNA de transferencia se coloca en la posición A de la subunidad grande del ribosoma. Un complejo activado por GPT se ocupa de formar el enlace peptídico, donde el péptido queda en crecimiento unido al aminoácido RNA de transferencia, que es entrante, y al mismo tiempo el primer RNA de transferencia se separa del primer aminoácido y del punto P del ribosoma. Bueno, el ribosoma mueve un triplete hacia la derecha, con los que el peptidil RNA de transferencia felinanina queda unido al punto P que había quedado libre en el proceso anterior. Bueno, un tercer aminoácido RNA de transferencia se coloca en la posición A y se repite el proceso de formación del enlace peptídico, quedando el péptido en crecimiento unido al leucina RNA de transferencia, que es entrante. Por último, se separa el segundo RNA de transferencia del segundo aminoácido y del punto P del ribosoma. Y por último, sería la terminación, donde el RNA mensajero que está traduciendo lleva un codón de terminación que, como sabemos, es UAG, que sería uracilo, adenina y guanina. Bueno, esto cuando el ribosoma llega a este codón, la proteína ensamblada es liberada y el ribosoma se fragmenta en subunidades, quedando listo para un nuevo proceso. En el proceso que acabo de describir, el ribosoma se desplazaba a lo largo de una hebra de RNA mensajero, leyendo los tripletes de uno en uno. La síntesis de proteínas progresa a razón de 15 aminoácidos por segundo. Dependiendo de la longitud del RNA mensajero, varios ribosomas pueden ir leyendo los codones y sintetizando proteínas a la vez. Y el conjunto de todos estos es denominado polirribosoma. Bueno, a partir de este proceso anterior se puede definir como un gen, como un conjunto de nucleótidos de una molécula de DNA que sirve como molde para la producción de una proteína o de una familia de proteínas si se producen operaciones de corte y empalme que había mencionado en el RNA.